Hola a todos y bienvenidos a su canal de chismes favoritos, Cafecito Turco. Hoy tenemos un chismecito que los va a dejar con la boca abierta, un bombazo que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco y que, honestamente, no esperábamos para nada. Agárrense de sus asientos porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen. El notición que ha corrido como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación es, ni más ni menos, que algo inesperado entre estas dos superestrellas. Pero antes de que nos metamos de lleno en el drama, en las especulaciones y en todo lo que rodea esta noticia, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí y aman el chismecito turco tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, rumores y análisis profundos del mundo del espectáculo turco. Ya saben, aquí en Cafecito Turco siempre tenemos el chisme fresquito, recién salido del horno. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. El 1 de mayo de 2025, esa fecha quedará marcada en la historia del chisme turco, porque fue el día en que, bueno, en realidad, la noticia en sí es un poco confusa. La verdad es que no hay una confirmación oficial, pero sí una serie de indicios, de señales, de rumores que han desatado la locura colectiva. Y como buenos chismosos, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de analizarlo todo con ustedes. La primera pregunta que seguramente se están haciendo es, ¿qué pasó exactamente? Bueno, aquí viene lo jugoso. Aparentemente hay fuertes rumores que apuntan a una posible reconciliación romántica entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, después de años de silencio, de especulaciones sobre su relación fuera de cámaras durante las grabaciones de Erkencikus, parece que Cupido ha vuelto a flecharlos. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja del momento en 2018 y 2019, gracias al arrollador éxito de Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto se convirtió en el deseo de todos los fans que anhelaban que su romance se hiciera realidad también fuera de la ficción. Los rumores sobre una relación sentimental entre ellos eran constantes, pero nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. De hecho, después de que terminaron las grabaciones de Erkencikus, Can y Demet tomaron caminos separados. Demet se casó y luego se divorció, mientras que Can siguió su carrera en Italia, consolidándose como un galán internacional. Durante todo este tiempo las especulaciones sobre los motivos de su separación, sobre si realmente hubo algo entre ellos, no dejaron de circular. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros que simplemente no eran compatibles fuera de la pantalla. Y ahora, de repente, surge esta noticia. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que se reaviven las llamas de este viejo romance? Pues aquí es donde entran en juego las fuentes anónimas, los me dijeron, los se rumorea, y todas esas herramientas que los chismosos utilizamos para armar nuestras teorías. Según estas fuentes, Can y Demet se han estado viendo en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, han tenido varias cenas románticas en Estambul, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Incluso algunos afirman haberlos visto juntos en un viaje corto a Capadocia, disfrutando de un paisaje de ensueño y de la compañía mutua. Imagínense la escena. Los globos aerostáticos pintando el cielo al amanecer, la brisa suave acariciando sus rostros, y ellos dos, disfrutando de un momento de intimidad después de tanto tiempo. ¡Ay, Cupido, qué dramático eres! Pero la cosa no queda ahí. Algunos fans más observadores han notado que Can y Demet han estado interactuando más en redes sociales. Likes estratégicos, comentarios sutiles, emojis sospechosos, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad entre ellos. ¿Se acuerdan de aquel like de Can a una foto de Demet donde lucía radiante con un vestido rojo? Las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a analizar la foto hasta el último detalle, buscando pistas, mensajes ocultos, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Y luego el comentario de Demet en una publicación de Can sobre su nuevo proyecto, un simple emoji de corazón, pero que valió más que 1000 palabras. El fandom Candem se volvió loco. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Como les dije al principio, no hay una confirmación oficial. Podría ser simplemente una estrategia de marketing, una forma de generar expectación ante un posible proyecto juntos, o incluso una simple coincidencia. Pero, ¿de verdad creen que es una coincidencia?
Conociendo el mundo del espectáculo y conociendo la historia de Can y Demet, es difícil creer que todo esto sea casualidad. Demasiadas señales, demasiada sincronía, demasiados me dijeron para ignorarlos por completo. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Demet Özdemir se encuentra actualmente soltera. Su divorcio fue un golpe para muchos de sus fans, pero también abrió la puerta a la esperanza de que un reencuentro con Can Yaman fuera posible. Y ahora, con estos rumores de reconciliación, esa esperanza se ha intensificado aún más. El divorcio de Demet fue un tema muy comentado en la prensa rosa turca. Se especuló sobre los motivos de la separación, sobre posibles terceros en discordia, pero al final, todo quedó en rumores. Lo que sí es cierto es que Demet siempre ha mantenido una actitud discreta y elegante ante la situación, sin entrar en detalles ni alimentar el morbo. Y Can, por su parte, siempre se ha mostrado respetuoso con Demet y su vida personal. La reacción de los fans ha sido, como era de esperar, de pura histeria colectiva. Los hashtags #Can Demet Israel, #Candem volvió y #Erkencicus en la vida real se han convertido en trending topics en todo el mundo. Los fans han inundado las redes sociales con fotos, vídeos y mensajes de apoyo a la pareja, expresando su deseo de que esta reconciliación sea real. Es impresionante el poder del fandom Candem. Han creado edits de fotos y vídeos que son verdaderas obras de arte, han organizado campañas de apoyo en redes sociales, e incluso han creado perfiles falsos de paparazzis para intentar obtener alguna foto exclusiva de la pareja. Su dedicación es admirable. Pero no todos están contentos con esta noticia. Algunos fans de otras parejas de Can y Demet han expresado su decepción y su incredulidad. También hay quienes critican la relación, argumentando que es una estrategia para ganar fama y atención mediática. Siempre hay haters, ¿verdad? Pero en este caso creo que es importante recordar que Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir sus vidas como les plazca. Si deciden estar juntos, si deciden darse una segunda oportunidad, es asunto suyo y de nadie más. En fin, como ven, este chisme ha generado todo tipo de reacciones. Lo cierto es que independientemente de si es verdad o no, ha logrado captar la atención de todos y ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans de Erkencicus. Y es que la historia de Can y Demet tiene todos los ingredientes para ser un verdadero cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos que se enamoran en el set de grabación, que viven un romance intenso y apasionado, y que luego, por diferentes motivos, se separan. Pero el destino, que es muy astuto, decide darles una segunda oportunidad. ¿Será que esta vez sí podrán vivir felices para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Ahora analicemos un poco las posibles implicaciones de esta reconciliación. En primer lugar, si Can y Demet realmente están juntos, esto podría significar un impulso enorme para sus carreras. Imaginen la expectación que generaría un nuevo proyecto juntos, ya sea una serie, una película o incluso una campaña publicitaria. Sería un éxito asegurado. Las marcas se pelearían por tenerlos como imagen. Y es que la química entre ellos es innegable, y su popularidad a nivel mundial es arrolladora. Un proyecto que los reuniera sería un verdadero bombazo taquillero. En segundo lugar, esta reconciliación podría servir como un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Después de años de silencio, de distancia y de nuevas relaciones, si Can y Demet han logrado reencontrarse, esto demuestra que el destino puede tener planes sorprendentes para nosotros. Y es que el amor a veces es así de misterioso. Te sorprende cuando menos lo esperas, te pone a prueba, te separa, te vuelve a unir. Pero al final, si es verdadero, siempre encuentra la manera de volver a ti. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, esta reconciliación podría traer felicidad a Can y Demet. Si realmente se aman, si realmente se complementan, si realmente son felices juntos, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Al final, lo más importante es que ellos estén bien. Y es que la felicidad es lo más importante en la vida. Si Can y Demet se hacen felices el uno al otro, si se apoyan, si se respetan, si se aman, entonces que sigan adelante con su relación. Que se olviden de las críticas, de los haters, de las presiones mediáticas, y que vivan su amor intensamente. Así que ahí lo tienen. El chisme del momento o el notición que ha sacudido al mundo del espectáculo turco, la posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Una historia llena de drama, de romance, de especulaciones y, sobre todo,
de mucha esperanza. Una historia que nos demuestra que el amor verdadero nunca muere, que siempre hay una segunda oportunidad, y que el destino siempre tiene la última palabra. Pero, ¿qué dicen los allegados? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según una fuente cercana a Demet, la actriz siempre ha guardado un cariño especial por Can. A pesar de los años y de las diferentes relaciones, él siempre ha ocupado un lugar importante en su corazón. Demet nunca olvidó a Can, nos confidenció esta fuente. Siempre lo consideró un hombre especial, un compañero increíble y un amigo incondicional. Creo que el divorcio le hizo replantearse muchas cosas, y se dio cuenta de que quizás había dejado ir a la persona equivocada. Por otro lado, una fuente cercana a Can reveló que el actor siempre se arrepintió de no haber luchado más por su relación con Demet. Can siempre se sintió muy atraído por Demet, nos contó esta fuente. Admiraba su talento, su belleza y su sentido del humor. Pero en aquel momento ambos eran muy jóvenes y estaban muy presionados por el éxito de Erkencikus. Creo que no supieron manejar la situación, y terminaron separándose. Pero Can siempre se preguntó qué habría pasado si hubieran intentado seguir juntos. Y ahora, con estos rumores de reconciliación, parece que ambos están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. ¿Será que esta vez sí podrán superar todos los obstáculos y vivir felices para siempre? Esperemos que sí. Desde Cafecito Turco les deseamos lo mejor. En resumen, hoy hemos explorado el sorprendente rumor de una posible reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando las pistas, las reacciones de los fans y las posibles implicaciones de este reencuentro. Hemos recordado su historia en Erkencikus, y cómo su química traspasó la pantalla, generando la ilusión de un romance real. Aunque no hay confirmación oficial, las señales y el fervor de los fans alimentan la esperanza de que esta historia de amor tenga un nuevo capítulo. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para contárselo todo. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo episodio de Cafecito Turco. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de este chismecito jugoso. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Can y Demet realmente están juntos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué opinan de todo este drama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de compartir sus teorías más locas. Aquí en Cafecito Turco nos encanta el chisme y la especulación. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos chismosos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más análisis del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí en Cafecito Turco siempre tenemos el chisme más caliente y el café más delicioso. Adiós.